qué protegemos a ciertas especies animales o de plantas? Los protegemos porque puede ser un detrimento para el humano, ¿sí? Puede causarnos algún daño. Difícilmente nos preocupamos o nos ocupamos de alguna especie por sí misma, porque pobre oso panda, por ejemplo, sino porque es un emblema, vamos a protegerlo, y porque nos causaría una mala imagen ante nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso protegemos a muchas especies. En México, hace mucho tiempo, yo pregunté el por qué todas las especies de palmas están en la norma oficial mexicana de protección, cuando no todas las palmas, es un ejemplo, están en peligro de extinción o amenazadas o el estatus que sea. ¿Por qué? Porque es más fácil proteger a todas, derivado de que si le decimos a la población en general que hay que tener cuidado con esa especie porque puede desaparecer y entonces nos puede causar un perjuicio económico, social, cultural o el que sea, entonces vamos a protegerlos, ¿sí? En el cambio climático pasa algo parecido, esa es mi opinión, repito. Si no nos preocupamos, si no tenemos un elemento por el cual hacer que disminuyamos nuestras emisiones a la atmósfera, por ejemplo, y nos trae un perjuicio económico, social o cultural, entonces no lo vamos a hacer, ¿sí? Nos va en detrimento de nosotros mismos. Esa es la idea. Porque si no estuviéramos los humanos, seguramente ya hubiera habido otras extinciones. La especialización de ciertos animales hacen que por sí mismos, como el panda, otra vez como ejemplo, pues tiende a la desaparición por tan especialista que solo come bambú. Se acaba el bambú, pues se acaba el panda, esté o no esté el humano. Sin embargo, los cambios que provoca la humanidad hace que esto avance, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? Yo lo dividiría. ¿Hacia dónde va el humano? Bueno, a incidir en la economía, para que la economía quede permeada hacia un lado y poder... ¿Por qué los países desarrollados no le entran al protocolo de Kioto, por ejemplo, Estados Unidos? El crecimiento económico que requiere para sostener a su población, para que tengan una calidad de vida adecuada, de acuerdo a sus estándares, hace que tengan que generar mayores gases de efecto invernadero, por los cuales ellos no están dispuestos a bajarlo. Entonces dicen, ok, vamos a compensar a los países que no están en mi nivel económico, de tal manera que ellos lo reduzcan, no nosotros. Entonces, eso hace, ¿sí?, que de alguna manera estemos ocupados en el cambio climático. Pero ¿quiénes están ocupados? Entonces, seguramente la tendencia va a ser al estar ocupados en esto, y por ejemplo mencionaba el ingeniero, efectivamente en México hay una ley general de cambio climático, pero en el Distrito Federal se fue un poquito más allá, aunque sea por el nombre. En el Distrito Federal es la Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y el Desarrollo Sustentable, porque la palabra desarrollo sustentable hace que mejore mis prácticas económicas en pro de un equilibrio con el medio ambiente. El medio ambiente, sociedad, naturaleza. Si yo lo trabajo bien, entonces la naturaleza me va a responder, ¿sí? Pero finalmente el ganón, pues, es el humano, no la naturaleza. La naturaleza responde al estímulo que nosotros le damos y que hoy en día es la única especie que puede adaptar el medio así. Difícilmente hay otra especie que haga eso. ¿Qué nos depara? Yo creo que estamos muy enfocados en los tiempos humanos. Geológicamente no pasa nada, porque los cambios sucederán conforme al tiempo. Los estudios paleoambientales han demostrado que ha habido diferentes cambios a lo largo del tiempo, y el problema en que luego nosotros nos encontramos es cómo medimos el tiempo geológico y cómo medimos el tiempo humano, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hablaba el precio del panda, ¿no? Hagamos una ley de protección al panda. Yo les quiero comentar que pues el águila real está casi en peligro de extinción. No se ha generado todo un incentivo, una política pública general para la protección. El hábitat del águila real está prácticamente desapareciendo. Vayámonos a un tema que tiene que ver no nada más con México, sino por ejemplo con América del Norte, la mariposa monarca. ¿Qué es lo que está sucediendo con la mariposa monarca? ¿Por qué se redujo su población prácticamente
a 33 millones cuando eran 1,000 millones de especímenes, ¿no? Tenemos muchos problemas en cuestiones de poder identificar cada una de las diferentes aristas. Ahora bien, en temas de política ambiental, cabe mencionar que una de las primeras propuestas que se presentaron ante la Cámara de Diputados en la 61 legislatura fue Ley General de Cambio Climático y Sustentabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, cabe entender que el nombre de Ley General de Cambio Climático surge por una necesidad de acuerdos políticos, ¿no? Queda así. ¿Qué es lo que tiene que tener esta ley? Esta ley debe de generar políticas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático mediante diferentes instrumentos. ¿Qué instrumentos se deben de impulsar? Incentivos económicos, incentivos fiscales y sobre todo competencia en el mercado. Esos son puntos estratégicos que a mi parecer debemos de trabajar más, porque es muy bonito que México pertenezca al protocolo de Kioto, pero también ¿dónde queda el potencial y el desarrollo económico de México cuando tiene muchas áreas que pueden ser explotadas? Y estas áreas pueden ser explotadas siempre y cuando tengamos una política nacional de desarrollo sustentable industrial. Es una política que no se tiene. Los problemas ambientales siempre van a ir ligados con problemas económicos y siempre van a ir ligados con crecimiento poblacional. Mi amigo el biólogo no me dejará mentir que los impactos ambientales nos dan más o menos una idea de qué va a suceder cuando se pone una industria, cuando se pone un complejo habitacional, qué cantidad de recursos se van a necesitar, pero a veces los impactos son muy ambiguos en el sentido de cómo se miden. Los medimos de 1 a 9. Realmente los efectos al ecosistema los vemos 15, 20 años después. No sé, ¿usted tiene algún comentario también? Bueno, quisiera partir primero de la pregunta que hacías. ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿Qué va a pasar con la vida? La vida va a seguir con los humanos o sin los humanos. ¿Sí? O sea, este tipo de películas catastrofistas en donde se acaba todo el planeta, igual, o sea, podremos acabarnos el planeta, pero la vida va a continuar. ¿Sí? El clima se debe a un montón de causas, desde cuestiones que son externas completamente a los humanos, cuestiones espaciales, que si la órbita de la Tierra varía, que si la Vía Láctea, la vida va a continuar. La semana pasada se publica un artículo en Nature en donde comentan o discuten, proponen que el agua se va a acabar dentro de una cantidad de años, 10,000 millones de años. ¿Qué va a pasar si se acaba el agua en la Tierra? A fin de cuentas nos vamos a quedar sin la vida, ¿no? Entonces, esa es la parte de que de alguna manera hemos perdido de noción. Quienes nos hemos metido a estudiar la ecología como tal, como una ciencia, lo que es el estudio de las comunidades y sus interrelaciones energéticas, a fin de cuentas nos damos cuenta que las poblaciones, que las especies tienen diferentes estrategias de crecimiento. Si vámonos a ejemplos prácticos, de repente hay abundancia de comida, en el caso del plancton, de los organismos que viven en el agua y que flotan, hay abundancia de nutrimentos, crecen. Hasta que llega un momento, y ese es el caso de las famosas mareas rojas, que colapsan su propio ecosistema y mueren. Y entonces la reducción cae increíblemente. Pensemos en otro tipo de estrategias, donde tenemos existe un crecimiento que tiende a ser logarítmico. Entonces nunca llega a rebasar su capacidad de carga. Hemos pensado que los humanos éramos de ese tipo, cuando la realidad es que tenemos crecimientos exponenciales y que en el pasado, para controlar nuestra población y la depredación que hacemos del ecosistema, pues se controlaban a través de las grandes epidemias, el cólera, la influencia o las guerras. Entonces, de esa manera controlábamos a nuestra población y controlábamos también la demanda de recursos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos ampliado considerablemente nuestra estancia en esta tierra. La expectativa de vida de hace 50 años era precisamente menor, era 47 años más o menos en nuestro país. Ahorita ya en hombres andamos
sobre los 72, 74 años, las mujeres sobre los 78. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Somos más, requerimos más recursos, obviamente bajo la concepción que tenemos de nuestro entorno capitalista, sin querer ser dogmático, pues nos llevan a que todos pues queremos tener televisión, ¿no? Y nos vamos a extremos como ahorita, ya saliendo un poquito del tema, lo que estamos haciendo en el cambio de señal analógica a digital, pues ahora ya vamos a darles televisión de plasma a todo mundo, ¿no? En vez de comprar convertidos. Entonces eso nos demanda mayor energía, nos demanda mayores recursos. Y aquí es donde de repente perdemos la noción. Suena muy bonito hablar del cambio climático, pero si nos damos cuenta cuando aterrizamos las políticas públicas aquí en nuestra capital, bueno, ¿cuánto paga de tenencia un auto que tiene 20 años de uso? ¿Y cuánto paga de tenencia un auto nuevo? ¿Sí? Entonces, estamos impulsando precisamente que sigamos contaminando. Un tema crítico hace algunos años y que todavía se prolonga, el famoso gasolinazo. O sea, estamos subsidiando el combustible. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues producimos más contaminación. Entonces, ¿de qué sirve que en el sexenio pasado hayamos puesto metas de que vamos a reducir nuestras emisiones de carbono a la mitad de lo que producíamos a finales de los 90? Sí, seguimos subsidiando la gasolina. Sí, no hay políticas que impulsen a las energías sustentables, a las energías renovables. La eólica, por ejemplo. Sigue siendo muy caro producirla y transmitirla. ¿Por qué? Porque seguimos abaratando el precio del combustóleo. Y entonces sale más barato quemar carbón, quemar combustóleo, antes de impulsar esas energías renovables. Entonces, ahí es donde de repente ese discurso de los políticos, yo no quisiera decir que se vuelve hipócrita, pero sí al menos muy difícil de entender.